Bueno, soy Raúl, ¿cómo estás? Hola César, acá pues una vez más haciendo nuestro podcast para todos los que quieran vernos y escuchar. Sí, esta es una época difícil, una temporada difícil, una semana difícil. La próxima se anuncia quizás con varias revueltas, ojalá que no existan nada grave, pero la marcha se nos avecina en Lima y creo que hay que defenderla. Por lo menos esa es nuestra posición. Y nuestra posición creo que nace o parte de algo que quisiera que todos compartamos ahora. Esta es la Declaración de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948. Como que 3 años antes acababa la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Había muerto millones de personas y había una suerte de crisis que empujaba a los países, a los gobernantes de los países, a las naciones implicadas en la guerra a tratar de no caer de nuevo en lo mismo, es decir, en una debacle semejante, en una barbarie semejante. Y quisiera empezar simplemente mencionando el artículo 1, 2 y 3, si me permites. Todos lo pueden leer, pero el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por supuesto que es un ideal, ¿no? Ese es el punto al cual se supone que podemos aspirar como seres humanos. El artículo 2: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación y soberanía. Y el artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto, por supuesto, da pie al artículo 4 y 5. Por ejemplo, nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, etcétera. La declaración consta de muchos más artículos, por supuesto. Cualquiera que ingrese al portal de las Naciones Unidas lo puede ver en cualquier idioma y es importante tener en cuenta esto para que cada vez que se trate de ensuciar, enlodar o hacer escarnio de alguien que quiera defender los derechos humanos, tildándolo de comunista o tildándolo de izquierdista extremo o tildándolo de caviar o como sea, tenga muy en cuenta de qué está hablando, qué significan los derechos humanos. Quería empezar por ahí, si te parece bien. Claro que sí, César. Sí, pues ese es un tema vital en las democracias. Sin embargo, a pesar que muchos opinólogos, muchos periodistas, referentes de opinión, y nosotros también hemos estado haciendo en varios programas, hemos estado dando opiniones en varios programas en relación a que debemos proteger la democracia y tenemos que proteger los últimos bastiones y hemos hablado un poco en el mismo talante de estas personas que menciono. Sin embargo, eh, ya tratando de ser un poco más objetivo de la situación del país, lamentablemente la democracia ha sucumbido, ¿no? Nosotros estamos frente a un golpe de Estado. Ese golpe de Estado no es un golpe tradicional, es un golpe que llamó alguna vez un politólogo estadounidense, Gene Sharp. Él menciona que los golpes de Estado, golpes blandos, que pueden denominarse como golpes suaves, golpes encubiertos o golpes no tradicionales, que principalmente son no violentos, tienen carácter conspirativo.
con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que haya sido consecuencia de la acción de otro poder del Estado. Muy bien, estos golpes de estados blandos tienen como una herramienta fundamental el lawfare. El lawfare es la guerra jurídica o guerra judicial, que es instrumentalizar todos sus objetivos eh, usando un poder del Estado o la administración de justicia, si quieres llamarlo de esa manera. Entonces, la pregunta es, a pesar que ya le he respondido en cierto modo al inicio de mi intervención, ¿estamos frente a un golpe de Estado blando? La respuesta es sí, estamos frente a un golpe de Estado blando. Ahora, ¿qué es lo que pasó en diciembre del año pasado? ¿Qué es lo que pasó el 7 de diciembre? El 7 de diciembre nos han tirado arena a los ojos. Eso es lo que ha pasado, como te estaba diciendo César antes, fuera de la grabación. Las denuncias abundantes en relación a las delaciones de los colaboradores más cercanos de Castillo, en la cual muestran una estrategia corrupta que insosteniblemente podía ser, digamos, respondida en contra porque las pruebas eran contundentes, más su discurso del 7 de diciembre, como repito, nos han tirado arena a los ojos. Las instituciones salieron en defensa de la democracia, pero recordemos muy rápidamente lo que compartió en su programa Hildebrand en sus 13, este semanario con la opinión pública, donde se escucha un audio de María del Carmen Alba, que eso ha sido unos 3 meses antes probablemente, o 4 quizás, de la caída de Castillo, donde el plan era sacarlos a los dos, que asumiera el presidente, es decir, cuando hablo de los dos me refiero a Castillo y Boluarte, que ya estaba también en la guillotina, lo único que faltaba era que caiga la guillotina sobre su cabeza y sea destituida. Entonces, ese era el plan, sacarlos a los dos. Y lo que se escucha en el audio es que el plan era sacarlos a los dos y hacer unas elecciones solo presidenciales, de manera tal que ellos se quedaban hasta el 2026. Sin embargo, esto era complicado, porque recordemos que la desaprobación del Congreso, si bien es cierto, ha ido creciendo, la desaprobación del Congreso en esa época también era muy grande. La población estaba en contra de lo que hacían y en sus decisiones también. Entonces, era un riesgo hacer elecciones sin haber tomado o copado las otras instituciones del Estado que le garanticen el triunfo. Y no vieron mejor manera que archivar la denuncia contra Dina Boluarte y usarla como una real pelele, porque eso es lo que es ella. Es una lástima hablar así del presidente de mi país, pero eso es lo que es una pelele. Es una persona que no tiene absolutamente ningún pergamino para poder ejercer la más alta magistratura del Estado. Le lame las botas a los militares, de los cuales se quiere separar porque tiene miedo que la metan a la cárcel, pero igual se la sigue lamiendo. Y está sometida por completo al AMPA congresal. Entonces, eso era lo ideal para ellos encontraron la mejor manera para sostenerse donde están. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa, César? En este escenario, ¿qué podemos esperar del Poder Judicial para que pueda amparar a Zoraida Ábalos o al doctor Salas Arenas? ¿Qué podemos esperar del Poder Judicial si la fiscal de la Nación está haciendo investigación sobre 3 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que además tienen una serie de denuncias constitucionales en el Congreso? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial en una situación así? Bueno, no, perdóname que te interrumpa solo en este punto.
Es una estupenda pregunta. Plutarco dice, la única cosa buena que nos pueden enseñar los enemigos es la capacidad de ser mejores que ellos. Es decir, ¿cuál es es una forma de sincerarse? Si en estos momentos hay una presión grande de los enemigos, ¿de qué manera nos diferenciamos de ellos? ¿No? Si estos son cobardes, si utilizan mecanismos de poder, eh, porque eso es una cobardía, un abuso de poder es una cobardía. Si ellos son cobardes, no queda más remedio, según Plutarco y tantos otros clásicos, que ser valientes, que tener coraje, que ser mejores que ellos. La única manera de poder construir una sociedad mucho mejor que la que plantean los déspotas es que una parte de esta sociedad se revele siendo mejores que los déspotas, ¿no? En El hombre rebelde, Albert Camus decía, ¿qué es un hombre rebelde? El que dice no, pero ese no equivale a tener una fe en algo, ¿no? Es decir, como en nuestra editorial dijimos, en un momento determinado ya se ha cansado del abuso y dice ya basta. Esa creo yo es la única, a tu pregunta, alternativa que tendría que tener todo el sistema de los jueces, ¿no? De los magistrados honrados. Bueno, finalmente Plutarco denominó a sus obras moralia. Parte de la ética, es parte de la ética. Ahora todo el mundo se ríe de la ética, todo lo ve como si fueran una ingenuidad total. Pero ¿de qué otra manera podemos construir una sociedad mejor, ¿no? Sí, estamos hablando, hemos hablado varias veces de que para que completen su plan está el copamiento completo de las instituciones. La mira es la Junta Nacional de Justicia y la mira es los entes electorales, ¿no? Ese copamiento lo que les permitiría es permanecer en el tiempo, prolongar lo que ya tienen. La fiscal de la nación es un instrumento político para sus fines, está usando la justicia como lofer, ¿no? El presidente del Poder Judicial también, en cierto modo, ¿no? Su actitud que nos hace recordar mucho al Chicago de los años 30. Y para que esto sea así, es fundamental la permanencia de Patricia Benavides, es fundamental. En eso sí no nos equivocamos, creo, César, en decir de que si Patricia Benavides es destituida, esto sería un fortísimo golpe al sistema corrupto que nos está llevando al país a donde estamos, ¿no? Ujú, Que está conduciendo la reina del país a, digamos, un Estado ya completamente instituido con simulacros de democracia, elecciones, qué sé yo, las instituciones funcionan porque están investigando las muertes, están investigando a la presidenta del país, etcétera, ¿no? Recordemos, como lo habíamos mencionado hace un momento, César, fuera de cámaras, la reunión que tuvo Vladimiro Montesinos con el grupo parlamentario fujimorista allá por el año 2000. ujú, Se avecinaban las elecciones y necesitaban tener en el Consejo Nacional de la Magistratura magistrados que estén alineados al Fujimorismo. ujú, Entonces, ¿qué cosa dijo Vladimiro Montesinos? Nosotros vamos a ganar las elecciones, pero no sabemos qué congresistas van a entrar al Congreso. ¿Y qué pasaría si nos hacen alguna investigación o alguna denuncia y no tenemos nosotros a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura alineados a nuestra política? Tu Salgado grita fuerte y alto, nos matan. Entonces es vital mantener el control del Poder Judicial para este tipo de dictaduras. Entonces, la salida eventualmente de la fiscal Benavides sería un durísimo golpe. ¿Y qué cosa dijo además Vladimiro Montesinos? Si nos denuncian, ¿qué cosa van a hacer estos jueces?
o estos magistrados van a poner todos los casos en las caléndulas griegas. ¿Qué es lo que estamos viendo con las muertes? ¿Qué es lo que estamos viendo con la investigación a, a la presidenta Dina Boluarte? Donde en el último interrogatorio que tuvo el fiscal parecía su abogado defensor, ¿no? Incluso las declaraciones públicas que da ante la prensa, una vergüenza, pues, ¿no? Eso es lo que se estaba haciendo hace años en una dictadura. Así es que, y en este escenario, no sé, César, si hay algo por ahí que pudieran hacer las organizaciones de derechos humanos y las cortes internacionales ahora. Pues tú tienes más fe que yo. Yo no tengo muy claras las cosas al respecto, pero sí creo que una presión internacional es indispensable. ¿M? Tú me has enseñado en realidad que hay instituciones internacionales que tienen prestigio de mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, el Movimiento Mundial de Derechos Humanos, que es Federación Internacional por los Derechos Humanos, ¿verdad? Que se crea en 1922 y por lo tanto es, digamos, una institución que tiene un largo prestigio y que a pesar de haber estado en las sombras, en la clandestinidad, en la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, empezó a cobrar de nuevo fuerza a partir de allí. Y yo creo que hay que, a pesar de poca fe, hay que mantener la esperanza de que estas instituciones puedan hacer presión, porque en cierta medida hay la posibilidad de que la presión internacional logre que las oligarquías o la oligarquía en el Perú eh, reflexione un poquito y si no reflexione en cuanto a ética, reflexione en cuanto a los pros y contras económicos de apoyar a un gobierno como el de Boluarte y este Congreso, ¿no? Porque a la larga es una muy mala inversión si quieren tener buenos negocios no solamente dentro del país, sino fuera. Uh -huh. En ese sentido, puede tener un buen efecto, ¿no? Sí, yo pienso que los organismos de derechos humanos van a tener un peso capital en algún momento. No ahora, porque no les van a hacer caso. Mira, todo lo que ha pedido la Comisión Interamericana en relación a la protección de Jorge Luis Salas Arenas, de las tres cosas que pidió, solamente han decidido después de mucho tiempo, porque habían ministros de Interior que entraban y salían, por lo que quieran atribuirle protección con seguridad, pero el resto no. Es que la idea es que se ha vilipendiado tanto, se ha maltratado tanto la idea de los derechos humanos, se ha ridiculizado tanto, que creo, no estoy seguro, pero un sector de la población peruana desconfía enormemente de quienes defienden los derechos humanos, ¿no? Los ven como comunistas, izquierdistas, este ya desagradable e inútil término de caviar, etcétera, etcétera. eh, Sirve para cualquier cosa, lo hemos repetido tantas veces, Uh -huh. y, y no se ve entre tanto polvo, tanta paja, la aguja. Y la aguja precisamente es qué son los derechos humanos y por qué es tan importante defenderlos. Porque a la larga, y ese es el otro problema, y recordemos Alemania, por último. Alemania ahora está en este momento asustada, en la población que defiende la democracia en Alemania, porque está creciendo de nuevo el nazismo, ¿no? Ha habido elecciones en las cuales la extrema derecha ha ganado en una población, por ejemplo, de más de 50.000 habitantes. Los politólogos ahora están pensando por qué está pasando esto. Y fuera de cámaras también estábamos hablando de cómo eh, hace muchos años, más de 300 años, en la época de apenas la formación de la democracia en América, Alexis de Tocqueville había, este francés,
politólogo de la época, había viajado por toda América tratando de ver qué estaba sucediendo, qué era esta suerte de aventura llamada democracia en América. Y él tuvo la inteligencia para ver algo que se nos olvida ahora, que la democracia primero no es un sistema perfecto, es un sistema imperfecto porque es un sistema humano. Segundo, que al ser imperfecto es proclive a muchas cosas como por ejemplo el despotismo. Si una población es indiferente, que eso es lo que decía Alexis de Tocqueville, es decir, si una población de una u otra manera entiende más o prioriza más sus, sus intereses particulares, su familia, y no piensa en términos de comunidad, cae esta sociedad en el riesgo de un despotismo. ¿Por qué? Porque se deja a los políticos profesionales el hecho de ejercer política, ¿no? Entonces, en fin, lo que todo esto quizá debería enseñar hasta la fecha es primero que esta situación no solamente corresponde al plan maquiavélico eh, muy inteligente de un puñado de personas que se ha apropiado del Congreso y del Ejecutivo y del Poder Judicial, sino en gran parte tiene que ver con la indiferencia, la dejadez, la falta de fe, la desconfianza. eh, Podemos buscar muchos más adjetivos, quizás todos inciertos, de nuestra población, de nuestra ciudadanía, ¿no? Que ha dejado que la política esté en manos de estas personas, ¿no? Ujú. Sí, ahora el empresariado también. Por supuesto que forma parte de la ciudadanía, claro. El empresariado apoya mayoritariamente al gobierno de Dina Boluarte. Yo no sé, la verdad, bueno, pues quizás no debería sorprendernos, ¿no? Recordemos a este gran banquero Dionisio Romero sentado en el zinc conversando con Vladimiro Montesinos, ¿no? Recordemos la cantidad de maletas que su hijo le ha dado a más de 3,5 millones de dólares, 3,5 millones de dólares a Keiko Fujimori en su campaña. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Las cosas que hacen los empresarios en favor de una u otra tienda política tienen factura que cobrar. Y bueno, les interesa, pues ese sistema donde el gobierno está sometido a grupos de extrema derecha, antiderechos, como también lo mencionaban, queremos recordar esto también, César, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que se ha manifestado en relación al Perú, donde identifican claramente qué es lo que está pasando, ¿no? E identifican que en el Congreso, pues, está manejándose todo desde el Congreso con grupos de extrema derecha antiderechos humanos. Entonces, frente a esto, insisto, siempre hay algo por hacer. No, sí, claro. Yo espero que las instituciones, los organismos de derechos humanos, en algún momento, estoy seguro va a ser así, eh, hagan valer los derechos de las personas, los derechos de las instituciones y recuperemos la democracia que ya está perdida por el momento. Estamos frente a una dictadura congresal completamente establecida. Esperemos que estas instituciones nos ayuden a salir de donde estamos, que va a ser así, porque hay gente que va a luchar por sus derechos y con sus derechos restituidos, la democracia también poco a poco va a ir recuperándose. Eso va a tomar tiempo, claro está, pero tenemos que esperar esto, ¿no? Y viene la marcha, como dijiste al inicio, César, viene la marcha del 19 de julio y estoy viendo de que esta marcha
se presenta como una marcha de impacto. Esperemos todos los peruanos que somos gente de bien, que no hayan incidentes lamentables. No. Yo creo que es importante recordar, otra vez insistir, fíjate en lo que decía Tocqueville, y lo rescata después, muchísimos años atrás, en los años 70, Richard Sennett, en un libro que se llama La caída del hombre político. En ese libro rescata lo de Tocqueville y recuerda un poco el psicoanálisis. Dice, uno de los graves problemas que trajo el psicoanálisis es que en su afán de liberar a las personas de miedos ancestrales, inveterados, el miedo a Dios, el miedo al demonio, las represiones, las inhibiciones sexuales y todo lo demás, hizo que el individuo moderno se concentrara mucho en sí mismo y olvidara su rol social, ¿no? Era más importante en algún momento el rol individual que el rol social. Y de alguna manera eso trae como consecuencia lo que hemos estado escuchando, ¿no? Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y mis derechos? ¿No? ¿Por qué darles derechos a estos señores que salen a protestar y son unos vándalos, lo que sea, bla, bla, bla? Pero ¿y dónde están mis derechos? Entonces, esa cortedad de miras de todos, ¿ah? De todos, porque cuando mencionamos a la derecha, estamos hablando de realidad de lo que Rosa María Palacios con claridad llama la derecha cavernaria, ¿no? O también le dice, tú recuerdas mejor que yo, le dice, no sé si chabacana, no me acuerdo el adjetivo, está la Está bruta y achorada. achorada, ahí está. Que es capaz de promover pasiones tantas como la izquierda achorada, por decirlo de alguna manera, también, ¿no? Como lanzar excrementos en sitios a, a veces públicos, a veces privados, etcétera. Ahora, entonces, esa cortedad de miras de ambos extremos asusta un poco en situaciones como estas marchas, ¿no? Porque ahí es donde se polariza aún más la situación. Ujú, Incluso dentro de las marchas, ¿no? Porque quienes van a marchar también lo hacen por diversos motivos. Eh, Ahora bien, lo que me alegra mucho es que hemos escuchado, creo que con alegría, que gente que nosotros respetamos, admiramos, bueno, Salinas, Rosa María Palacios, que la hemos mencionado, van a participar de la marcha ya totalmente indignados por lo que está ocurriendo, ¿no? ujú, Ha llegado al colmo de los colmos esta situación y ya ujú, están dispuestos a salir, pese a las dificultades de salud, de edad o lo que sea, ¿no? Eso es un buen síntoma y lo único que me da realmente, aunque les parezca hipocresía, porque siempre es lo típico que nos echan en cara, ¿no? Usted es muy fácil hablar cuando uno está lejos, pero cuando está acá es otra cosa. Olvidando o no conociendo que tú y yo hemos viajado mucho y estamos, me refiero a nuestro país, tú en tu calidad de médico has recorrido varias zonas, yo en mi calidad de vago he recorrido varias zonas y por lo tanto conocemos un poco de la realidad también, ¿no? ujú. Y lamentamos no estar allí en la marcha. Claro que sí, no ha habido, bueno, en fin, este, no ha habido una sola protesta médica en la cual Dios no haya participado y bueno, estoy un poco lejos, sí, pero eh, tenemos que hacer desde donde estemos el esfuerzo por tratar de que la gente se quite la venda de los ojos y que la indignación sea parte de la lucha contra lo que está sucediendo en el país. Ahora, no quería dejar de mencionar, César, el nombramiento de Rosa Gutiérrez como presidenta de salud. Este es una burla. Yo creo, nos ven la Un cara de insulto, es un idiotas. ¿Por insulto. qué? Yo no entiendo. Mira al ministro de Salud que tenemos, que tiene más denuncias fiscales que años de servicio, y tenemos un incompetente de cabo a rabo al frente de salud, a portas de tener una situación muy complicada en unos meses. ¿Qué cosas están pensando? Yo no, mira, yo lo que pienso es que, por ejemplo, que protejan a la ministra de Cultura,
es básicamente mantener cerca de ellos gente que les ha sido completamente fiel, ¿no? Es a través de la Ministerio de Sí. Cultura que se ha puesto a esta señora que es presidenta ahora de IRTP. Entonces hay que protegerla, ¿no? Y nunca ha dicho una sola palabra en contra de Dina Boluarte ni en sus redes ni nada. Ha sido capaz incluso de abrirle las puertas a la pestilencia. A esa mujer hay que protegerla, igual que la doctora Rosa Gutiérrez, que le echaba la culpa a la piedra y no al policía por haber fallecido este ciudadano Santisteban, ¿no? O sea, una brutalidad, pues, y No, sí, ya, ya, es un insulto, es decir, no entiendo, es un insulto a la inteligencia, ¿no? Es decir, bueno, que este señor se lanzó contra la bomba lacrimógena, por ejemplo, o el libro, no es libro, sino texto. Perdón. Ya llega. sale No. estupidez en toda su magnitud. Yo, yo no sé ya qué pensar cuando lo vi, no lo podía creer cuando me lo dijeron y vi la declaración. Aún creo que es una broma, ¿no? Yo creo que ha salido a bromear el hombre este, ¿no? Es un bufón, igual que Nano García, diciendo de que no ha habido una amenaza de muerte contra Jorge Luis Salas Arenas, lo que ellos han dicho, patria o muerte, es decir, que ellos se pueden inmolar, o sea, para defender sus principios, Dios O mío, sea, nosotros somos unos delincuentes. sí, sí, sí. Han dicho que cárcel o muerte para ellos. Sí, Lo cual entonces le da carta libre tanto a la policía como a los jueces para intervenir, ¿no? O sea, la verdad es que están jugando con la idea de que la población es estúpida. Ya ha llegado un momento en que a eso me refería también, ¿no? Si el individuo, si los individuos, nosotros los peruanos, no aceptamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y entes políticos, pues es muy fácil que nos degraden. Es muy fácil que tarde o temprano, como los eh, pobres judíos o los gitanos o cuantos otros que terminaron en las fosas, en las cámaras de gas, la gente se olvida de eso, ¿no? Que defender este tipo de situaciones es amparar una serie de violaciones de derechos humanos que se van a ir incrementando poco a poco por la impunidad. así es. Mira, César, yo quería terminar mi participación en esta conversación contigo, recordando que este grupo de la resistencia o pestilencia que tienen su spin-off en los combatientes y los insurgentes, hacen el saludo nazi. ¿No se acuerdan ellos qué cosa es el nazismo? Es como que si nosotros viéramos un tipo de Ku Klux Klan, le sacáramos la capucha y veamos que es un negro o un judío. Entonces, no saben qué cosa es el nazismo, no saben que la raza aria para ellos debía dominar el mundo. Ellos no se han visto al espejo, Bueno, ¿no? quizás están más adelantados que nosotros y saben perfectamente que la raza aria proviene de la India, no, no, es decir, los arios son los indios. Y luego finalmente están mucho más avanzados y saben mucho más de darwinismo y se dan cuenta perfectamente que nosotros provenimos de la gran raíz africana. Entonces yo creo que más bien, sí, sí, están muy enterados y más bien juegan con nuestra ignorancia, ¿no? Bueno, no sé, pues si Darwin los investigara, yo no sé de dónde podrían haber venido estos tipejos, ¿no? Tirar excremento no es un insulto, no es un insulto, Mm. es una forma de intentar degradar a un ser humano y hacerlo desaparecer como ser humano. Eso es una violación de los derechos humanos. Bueno, César, vamos a ver cómo transcurren los hechos este fin de semana.
y ojalá pues que aparezcan por ahí algo que nos mejore el ánimo. Así que buen fin de semana, un abrazo a ti y a tu familia. Un inmenso abrazo, Raúl. Cuídate mucho, ¿eh? Ok, nos vemos. Nos vemos. Chao.